Imagina vivir sin que tus pensamientos te controlen. Sin ansiedad, sin estrés, sin esa voz interna que nunca se calla. ¿Y si pudieras entrenar tu mente para encontrar paz, claridad y equilibrio en cualquier situación? Durante siglos, el budismo ha enseñado técnicas para disciplinar la mente y alcanzar un estado de calma profunda. En este vídeo, exploraremos los secretos de los monjes budistas para dominar los pensamientos, fortalecer la concentración y descubrir la verdadera libertad mental. Si alguna vez has sentido que tu mente es un caos y quieres aprender a controlarla en lugar de que ella te controle a ti, quédate, porque esto puede cambiar tu vida. El poder de la mente según el budismo. Desde tiempos inmemoriales, los grandes maestros budistas han señalado que la mente es la raíz de todo sufrimiento y de toda felicidad. Lo que piensas, lo que sientes y cómo percibes el mundo no dependen tanto de lo que ocurre afuera, sino de cómo tu mente lo interpreta. Imagínate a dos personas atrapadas en una tormenta. Una se desespera, maldice su suerte y se deja llevar por el miedo. La otra, en cambio, respira profundo, acepta la situación y se adapta sin resistencia. Misma tormenta, pero dos experiencias completamente distintas. La diferencia está en la mente. Buda enseñó que la mente sin control es como un mono borracho que salta de una rama a otra, inquieto, caótico e impredecible. Y es exactamente así como la mayoría de nosotros vivimos, atrapados en pensamientos constantes, rumiando el pasado, preocupándonos por el futuro y reaccionando sin consciencia a todo lo que nos sucede. No es que seamos débiles, es que nunca nos enseñaron a entrenar nuestra mente. El budismo nos ofrece un camino claro: primero, reconocer que la mente está desenfrenada, luego, aprender a observarla sin identificarnos con ella, y, por último, entrenarla hasta convertirla en nuestra aliada en lugar de nuestro verdugo. Pero, ¿cómo se logra esto? No basta con entenderlo intelectualmente. Hay que experimentarlo. Y para eso existen prácticas milenarias que nos permiten tomar las riendas de nuestra mente. Los monjes budistas dedican años a este entrenamiento, pero tú no necesitas retirarte a un monasterio para empezar a notar cambios. Todo comienza con la toma de conciencia. Pregúntate, ¿cuánto control tienes sobre tus pensamientos? ¿Puedes decidir en qué pensar o simplemente te dejas arrastrar por ellos? La mayoría de las personas nunca se hacen esta pregunta, pero cuando lo haces, empiezas a notar algo sorprendente: no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Este simple cambio de perspectiva puede ser el inicio de una transformación profunda. Pero observar la mente es solo el primer paso. En los próximos capítulos, exploraremos técnicas que los monjes han utilizado por siglos para romper ilusiones, fortalecer la voluntad y alcanzar una claridad mental que pocos conocen. La mente es la herramienta más poderosa que poseemos, pero solo si aprendemos a usarla correctamente. ¿Cómo romper las ilusiones que te atrapan? Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que creías sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la vida era solo una ilusión. Al principio, sentirías miedo, pero luego vendría algo increíble: libertad. En el budismo, se dice que vivimos atrapados en una red de ilusiones que nos hacen sufrir, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que nuestra felicidad depende del éxito, del reconocimiento de tener ciertas cosas, cuando en realidad todo eso es como un espejismo en el desierto. Corremos detrás de él sin descanso, pero nunca lo alcanzamos. Uno de los mayores engaños es la idea de que somos nuestros pensamientos. Si te llamas a ti mismo una persona ansiosa, insegura o impaciente, te aferras a una identidad que en realidad no es fija. Los pensamientos van y vienen, pero tú sigues ahí. Entonces, ¿cómo puede algo tan inestable definir quién eres? Esta ilusión nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. Los monjes budistas practican el arte de ver más allá de estas ilusiones. Se sientan en meditación y observan cómo surgen los pensamientos, cómo intentan atraparlos y cómo, si no los alimentan, desaparecen. Es un entrenamiento constante para romper la identificación con lo que no es real. Tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que un pensamiento negativo te invada, en lugar de reaccionar, obsérvalo.
Pregúntate, ¿esto es absolutamente cierto? ¿O es solo un reflejo de mi estado mental en este momento? Otra gran ilusión es la del control. Creemos que si planeamos todo, si nos preocupamos lo suficiente, podemos evitar el sufrimiento. Pero la verdad es que la vida es impredecible. Nada es permanente. Las cosas cambian, las personas cambian, y luchar contra esto solo genera frustración. La clave está en aprender a fluir, en soltar el deseo de que todo sea como queremos y aceptar la realidad tal como es. No significa resignarse, sino dejar de aferrarse a lo que no se puede controlar. Romper las ilusiones que te atrapan no es un proceso inmediato. Requiere práctica, paciencia, y sobre todo, disposición para cuestionar lo que siempre has creído. Pero cuando lo haces, algo increíble sucede, la mente se vuelve más ligera, la ansiedad disminuye y comienzas a ver la vida con una claridad que antes parecía imposible. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los monjes entrenan su mente para alcanzar este estado y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu día a día. El entrenamiento mental de los monjes budistas. Imagina despertarte cada día con una mente en calma, sin preocupaciones innecesarias, sin pensamientos que te arrastren a la ansiedad o la frustración. Una mente enfocada, serena y libre. Este estado no es un privilegio exclusivo de los monjes budistas que pasan años en templos aislados. Es el resultado de un entrenamiento mental que cualquiera puede practicar. Pero aquí está la diferencia, ellos lo toman en serio. No ven la mente como algo que simplemente funciona por sí mismo, sino como un músculo que debe fortalecerse día tras día. Para entender cómo entrenan su mente, hay que comprender primero su visión de la realidad. Desde pequeños, los monjes aprenden que la mente sin disciplina es como un caballo salvaje. Si no la domas, te llevará a donde ella quiera, desbocada, sin rumbo y, muchas veces, directo al sufrimiento. Pero si la entrenas, puede convertirse en tu mejor aliada, llevándote hacia la paz interior y la verdadera felicidad. Uno de los primeros ejercicios que aprenden es la observación constante. No solo cuando meditan, sino en cada momento del día. Mientras caminan, comen o barren el suelo del templo, están atentos a cada movimiento, cada sensación, cada pensamiento. No permiten que su mente divague sin control. Esta práctica de atención plena les da un dominio increíble sobre sus emociones. Cuando aparece el enojo, lo ven venir antes de que los atrape. Cuando surge la ansiedad, la observan sin identificarse con ella. No reaccionan de manera automática como lo haría alguien sin entrenamiento, porque han desarrollado el hábito de ser testigos de su propia mente. Otro aspecto fundamental es la simplicidad. La mayoría de las personas están sobrecargadas de información, deseos y preocupaciones. Queremos tantas cosas al mismo tiempo que nuestra mente se vuelve un caos. Los monjes eliminan lo innecesario. No porque renuncien a la vida, sino porque entienden que cuanto más sencillo es su entorno, más clara es su mente. Su día a día está lleno de rituales que refuerzan este principio. Se levantan antes del amanecer, comienzan con la meditación y luego realizan tareas simples, como limpiar o preparar comida, siempre con total presencia. En este proceso, fortalecen su autodisciplina y eliminan distracciones. Pero no todo es quietud y meditación. Los monjes también practican ejercicios mentales específicos para fortalecer su voluntad. Uno de ellos es el desafío consciente. Se trata de elegir pequeñas incomodidades de manera intencional para entrenar la mente a no dejarse dominar por los impulsos. Por ejemplo, pueden decidir no rascarse cuando sienten picazón, soportar el frío sin quejarse o mantener una postura incómoda durante largos periodos de tiempo. No es una cuestión de sufrimiento, sino de demostrarle a la mente que ellos tienen el control, no al revés. Además, hay un entrenamiento clave que marca la diferencia entre una mente común y una mente extraordinaria: el dominio del pensamiento. Un monje no se permite alimentar pensamientos negativos durante demasiado tiempo. No porque los reprima, sino porque sabe que los pensamientos son como semillas. Si riegas las semillas de la preocupación, crecerán en ansiedad. Si riegas las semillas de la ira, se convertirán en resentimiento.
Pero si decides alimentar pensamientos de calma y gratitud, esos serán los estados mentales que florecerán. Esta práctica no es fácil al principio, pero con el tiempo se vuelve natural. El verdadero entrenamiento mental de los monjes budistas no es un secreto reservado para unos pocos. Es un camino que cualquiera puede seguir con disciplina y paciencia. Puedes empezar hoy mismo con algo tan simple como observar tus pensamientos sin reaccionar, simplificar tu entorno o practicar pequeñas incomodidades para fortalecer tu voluntad. Cada acción cuenta. En el próximo capítulo, exploraremos cómo fortalecer la autodisciplina para que estas prácticas no se queden en simples intentos, sino que se conviertan en parte de tu vida. Técnicas para fortalecer la voluntad y la autodisciplina. Imagina por un momento que tienes el control absoluto sobre tu mente. Que cuando decides hacer algo, lo haces sin distracciones ni excusas. Que cuando surge un deseo impulsivo que sabes que no te beneficia, simplemente lo dejas pasar sin esfuerzo. Esa es la verdadera libertad, y es exactamente lo que los monjes budistas entrenan cada día, la capacidad de gobernar su mente en lugar de ser gobernados por ella. Pero aquí está el problema, la mayoría de las personas viven en un ciclo interminable de impulsos y arrepentimientos. Se proponen madrugar, pero cuando suena la alarma, la apagan y siguen durmiendo. Deciden empezar una rutina de ejercicio, pero a la semana abandonan. Se comprometen a evitar distracciones, pero terminan perdiendo horas en el teléfono. La razón es simple, su fuerza de voluntad es débil porque nunca la han entrenado de verdad. Los monjes budistas entienden que la autodisciplina no es cuestión de fuerza bruta ni de motivación pasajera. Es un arte que se cultiva con pequeñas acciones diarias hasta que se convierte en parte de tu ser. No esperan a sentirse motivados para actuar. No dependen de las ganas, porque saben que las ganas van y vienen. Lo que hacen es construir una mente fuerte a través de prácticas que cualquiera puede aplicar. Una de las primeras técnicas que utilizan es la acción inmediata. Cuando deciden hacer algo, lo hacen en el momento, sin dar espacio a la duda. Si la mente empieza a negociar, mejor lo hago después, ahora no es el momento, cortan el pensamiento de raíz y actúan. De esta forma, evitan caer en la trampa de la procrastinación. Si dicen que van a meditar, se sientan y meditan. Si dicen que van a levantarse al amanecer, se levantan sin discutir con su mente. Cada vez que hacen esto, refuerzan su control interno. Otra práctica clave es la incomodidad voluntaria. En los monasterios, no se busca el confort constante. No porque quieran sufrir, sino porque saben que una mente que siempre busca comodidad se vuelve débil y dependiente. Por eso, practican pequeños sacrificios diarios. Se levantan antes del amanecer incluso en los días más fríos. Comen de manera sencilla sin quejarse. Caminan largas distancias sin importar el cansancio. No se permiten quejarse por el clima, el hambre o el cansancio, porque entienden que el cuerpo y la mente pueden soportar mucho más de lo que creemos. Con el tiempo, este entrenamiento hace que sean inmunes a las pequeñas molestias que tanto afectan a la mayoría de las personas. Una técnica poderosa que aplican es la concentración en una sola tarea. En un mundo lleno de distracciones, la capacidad de enfocarse en una sola cosa a la vez es un superpoder. Los monjes no saltan de una tarea a otra sin terminar ninguna. Cuando meditan, solo meditan. Cuando barren el suelo, solo barren el suelo. Esta práctica refuerza la capacidad de mantenerse presente y evita la fatiga mental que viene de hacer muchas cosas a la vez sin concentración. Otro principio fundamental es la palabra como compromiso sagrado. Para un monje, decir que hará algo es equivalente a hacerlo. No prometen cosas a la ligera. Si se comprometen con una práctica, la cumplen sin importar las circunstancias. En la vida diaria, esto se traduce en no hacer excusas. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. No esperas que las condiciones sean perfectas, porque entiendes que la autodisciplina no depende del entorno, sino de la decisión interna de actuar. Pero la práctica más poderosa de todas es la observación de la mente sin identificación. Muchas personas creen que si sienten pereza o desmotivación,
deben esperar a que esos sentimientos desaparezcan antes de actuar. Los monjes saben que no es así. Ellos observan la pereza como lo que es, un simple pensamiento pasajero. No luchan contra ella, pero tampoco le obedecen. La ven aparecer y deciden no seguirla. Este simple acto de separación entre uno mismo y los impulsos automáticos es lo que permite desarrollar una voluntad inquebrantable. La autodisciplina no se trata de ser rígido o vivir con restricciones. Se trata de tener control sobre tu vida, de no ser esclavo de las excusas ni de los estados de ánimo. Se trata de entrenar la mente para que obedezca tus decisiones y no al revés. Y la mejor parte es que cualquier persona puede hacerlo. Puedes empezar hoy mismo con algo simple, no posponer lo que sabes que debes hacer. Elegir una pequeña incomodidad cada día para fortalecer tu voluntad. Cumplir con lo que dices sin negociaciones internas. En el próximo capítulo, veremos cómo aplicar este entrenamiento para eliminar el ruido mental y alcanzar una mente clara y enfocada, sin distracciones ni caos innecesario. ¿Cómo vaciar la mente del ruido innecesario? Si pudieras ver lo que sucede dentro de la mente de la mayoría de las personas, te darías cuenta de que es un torbellino constante de pensamientos desordenados. Preocupaciones, recuerdos, conversaciones imaginarias, listas de pendientes interminables. La mente no descansa, siempre ocupada con algo, incluso cuando intentamos relajarnos. Es como una habitación llena de objetos acumulados durante años, donde apenas queda espacio para moverse. Y en ese caos, es imposible encontrar claridad. Los monjes budistas entienden que una mente saturada es una mente atrapada. Cuando el ruido interno no cesa, la vida se vuelve agotadora. Las decisiones se toman con confusión, la ansiedad crece y la capacidad de disfrutar el presente desaparece. Por eso, dedican su entrenamiento a limpiar la mente, no llenándola con más información, sino eliminando lo innecesario. No se trata de dejar de pensar, sino de pensar menos y mejor. Una de las primeras cosas que aprenden es a dejar de reaccionar ante cada pensamiento. La mayoría de las personas creen que deben analizar todo lo que pasa por su cabeza, pero los monjes observan los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Surgen y desaparecen sin que ellos se aferren a ninguno. Este simple cambio de enfoque transforma la manera en que la mente funciona. Cuando dejas de darle energía a los pensamientos inútiles, el ruido comienza a disminuir por sí mismo. Otro aspecto clave en su entrenamiento es el silencio. No solo el silencio externo, sino, sobre todo, el silencio interno. Viven en un entorno donde el ruido es mínimo, lo que les permite notar cuán inquieta es la mente cuando no tiene distracciones. La mayoría de las personas llenan cada momento con estímulos, ya sea música, redes sociales, conversaciones o noticias. Creen que esto es normal, pero en realidad están entrenando a su mente para depender del ruido constante. Cuando el silencio llega, se sienten incómodos, como si algo faltara. Pero en ese silencio es donde la mente empieza a despejarse. Observar esto en la vida diaria es fácil. Basta con notar cuántas veces buscamos el teléfono sin necesidad, cuántas veces encendemos la televisión solo para tener ruido de fondo, cuántas veces nos llenamos de información irrelevante. Todo esto mantiene la mente en un estado de saturación constante. Los monjes eliminan lo innecesario. No están interesados en consumir información sin propósito. Cada cosa que entra en su mente es elegida con cuidado. No porque rechacen el mundo, sino porque saben que la calidad de sus pensamientos depende de lo que permiten entrar. Pero no es solo cuestión de reducir estímulos, sino de entrenar la mente para enfocarse en lo que realmente importa. Los monjes desarrollan una capacidad asombrosa de concentración porque han aprendido a darle a cada cosa su tiempo. Cuando comen, solo comen. Cuando caminan, solo caminan. Su atención está completamente en el presente. Esto evita que la mente divague y reduce la fatiga mental que surge de saltar de un pensamiento a otro sin descanso. El entrenamiento para vaciar la mente del ruido innecesario es un proceso que cualquiera puede aplicar. No se trata de vivir como un monje, sino de recuperar el control sobre lo que permitimos en nuestra mente.
basta con pequeños cambios, dedicar momentos del día al silencio total, reducir el consumo de información inútil, dejar de reaccionar automáticamente ante cada pensamiento, practicar la presencia en cada acción. A medida que el ruido desaparece, algo extraordinario ocurre. La claridad mental regresa, la ansiedad disminuye y la mente se vuelve un lugar en paz. Y cuando la mente está en paz, todo en la vida empieza a cambiar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo transformar el sufrimiento en sabiduría y usar cada dificultad como una herramienta para el crecimiento. La transformación del sufrimiento en sabiduría. Todos en algún momento hemos deseado que la vida fuera más fácil. Menos problemas, menos dolor, menos complicaciones. Pero la realidad es que el sufrimiento es inevitable. Pérdidas, fracasos, decepciones, enfermedades. Nadie está exento. Sin embargo, lo que sí podemos elegir es cómo enfrentamos esas experiencias. Mientras la mayoría intenta evitarlas o huir de ellas, los monjes budistas hacen algo completamente diferente, las utilizan como una herramienta para crecer. Imagina por un momento que cada dificultad en tu vida fuera una oportunidad disfrazada. Que en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empezaras a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la manera en que experimentas el sufrimiento. No se trata de negar el dolor ni de fingir que todo está bien, sino de verlo con otros ojos. El budismo enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Es en los momentos más difíciles donde realmente descubrimos de qué estamos hechos. Un monje que medita durante horas con las piernas cruzadas siente dolor, pero no se mueve ni se queja. No porque no le duela, sino porque ha entrenado su mente para observar el sufrimiento sin dejarse dominar por él. Entiende que el dolor es temporal y que la resistencia solo lo hace más intenso. Lo mismo sucede en la vida diaria. Cuando peleamos contra el sufrimiento, cuando nos resistimos a él, se vuelve más grande. Pero cuando lo aceptamos, sin dramatizarlo, sin huir, empieza a perder poder sobre nosotros. Los monjes practican una técnica poderosa para transformar el sufrimiento, la observación sin juicio. En lugar de etiquetar una experiencia como buena o mala, simplemente la observan tal como es. Si pierden algo, en lugar de lamentarse, reflexionan sobre el apego. Si alguien los trata mal, en lugar de reaccionar con ira, ven la situación como un reflejo del sufrimiento de esa persona. Con el tiempo, esta práctica les permite mantener la calma incluso en momentos de crisis. Otra clave en su entrenamiento es la paciencia. En la sociedad actual, todo lo queremos rápido. Queremos superar el dolor de inmediato, encontrar soluciones inmediatas, evitar cualquier tipo de incomodidad. Pero la paciencia es un poder oculto que pocos desarrollan. Un monje sabe que todo pasa. El dolor pasa, la tristeza pasa, la confusión pasa. No es necesario forzar nada, solo observar y permitir que las cosas sigan su curso. A veces, el simple acto de esperar con calma transforma la experiencia por completo. El budismo también enseña que la compasión es una herramienta para sanar el sufrimiento. No solo el propio, sino también el de los demás. Muchas veces, nuestro dolor se intensifica porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Cuando ayudamos a otros, cuando ofrecemos una palabra de aliento, cuando dejamos de lado nuestro ego y conectamos con el sufrimiento ajeno, ocurre algo mágico, nuestro propio dolor se aligera. No porque desaparezca, sino porque dejamos de verlo como el centro del universo. El sufrimiento, en su esencia, es una invitación a conocernos mejor. Nos muestra nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros apegos. Nos obliga a mirar hacia adentro y a encontrar respuestas que de otra manera nunca buscaríamos. Es en los momentos de mayor dificultad donde nacen las mayores transformaciones. Los monjes lo saben, por eso no huyen del sufrimiento. Lo enfrentan, lo estudian, lo convierten en sabiduría. La próxima vez que enfrentes un momento difícil, en lugar de rechazarlo, obsérvalo. Pregúntate qué puedes aprender, qué te está mostrando sobre ti mismo. No te resistas, no te aferres a la idea de que no debería estar pasando. Déjalo ser, permítete sentirlo,
sobre todo, usa esa experiencia para crecer. Porque cada prueba es, en realidad, una lección disfrazada. Y cuando aprendes a verlas así, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. En el próximo capítulo, exploraremos un estado que pocos logran alcanzar, el silencio interior. La clave para una mente en paz, más allá de cualquier circunstancia externa. La verdadera paz, el silencio interior. Imagina por un momento que todo se detiene. No hay preocupaciones, no hay ruido mental, no hay una voz en tu cabeza recordándote pendientes o cuestionando lo que hiciste ayer. Solo estás tú, aquí y ahora, en completa calma. Ese estado, que para muchos parece imposible, es lo que los monjes budistas llaman el silencio interior. No es simplemente la ausencia de sonido, sino un estado de paz profunda donde la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio sereno. El problema es que la mayoría de las personas nunca han experimentado este silencio. Desde que despiertan hasta que duermen, su mente está en constante movimiento. Se preocupan por el futuro, analizan el pasado, se distraen con el teléfono, llenan cada momento con ruido externo para evitar estar a solas con sus pensamientos. Y, sin darse cuenta, este ruido se convierte en su estado normal. Pero el budismo enseña que detrás de todo ese caos mental hay algo más profundo, un espacio de quietud que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto. Los monjes budistas entrenan su mente para encontrar este silencio en cualquier situación. No dependen del entorno, no necesitan un lugar especial ni condiciones perfectas. Han aprendido a entrar en ese estado porque han comprendido una verdad fundamental: el ruido no está afuera, sino dentro de nosotros. Puedes estar en medio de la naturaleza y sentir un torbellino en tu mente, o puedes estar en medio de una ciudad y sentirte en paz absoluta. La diferencia no está en el lugar, sino en el entrenamiento mental. Para alcanzar el silencio interior, lo primero es observar el ruido sin luchar contra él. Muchas personas intentan acallar su mente con fuerza, como si quisieran apagar una radio a la fuerza. Pero cuanto más lo intentan, más fuerte parece volverse el ruido. Los monjes hacen lo contrario, no intentan silenciar la mente, simplemente la observan sin involucrarse. Dejan que los pensamientos vengan y vayan, como si fueran hojas flotando en un río. Al principio, esto puede parecer difícil, porque estamos acostumbrados a aferrarnos a cada pensamiento. Pero con práctica, la mente empieza a calmarse por sí sola. Otro principio clave es la rendición al momento presente. La mente genera ruido cuando se resiste a la realidad. Cuando queremos que las cosas sean diferentes, cuando nos preocupamos por lo que podría pasar, cuando analizamos en exceso lo que ya pasó. Pero cuando aceptamos el momento tal como es, sin luchar contra él, el ruido disminuye. No significa resignarse, sino dejar de pelear contra lo que no se puede cambiar. Una práctica poderosa que los monjes utilizan es la respiración consciente. La mente y la respiración están conectadas. Cuando la mente está inquieta, la respiración es superficial y agitada. Pero cuando enfocamos la atención en la respiración, el ruido mental empieza a disiparse. No porque los pensamientos desaparezcan mágicamente, sino porque dejamos de darles energía. Es un truco simple, pero increíblemente efectivo. El silencio interior también se cultiva en la simplicidad. Cuanto más complicada es nuestra vida, más ruido genera la mente. Los monjes viven con lo esencial, no porque rechacen el mundo, sino porque han comprendido que el exceso de cosas, compromisos y distracciones solo añade caos mental. No necesitas renunciar a todo para experimentar esto, pero sí puedes empezar a simplificar. Reducir el consumo de información innecesaria, dedicar momentos al silencio real sin estímulos externos, aprender a disfrutar de la quietud sin sentir que deberías estar haciendo algo. El verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de resistencia. Es el espacio donde los pensamientos dejan de dominarte y simplemente existen sin perturbarte. Es un estado donde puedes ver con claridad, donde las emociones no te arrastran y donde puedes encontrar respuestas sin necesidad de buscarlas desesperadamente. Es ahí donde surge la verdadera paz.
No tienes que esperar a estar en un monasterio o en una montaña lejana para experimentarlo. Puedes empezar ahora mismo. Cierra los ojos, respira, deja de luchar contra los pensamientos y simplemente obsérvalos. Permítete sentir el momento sin intentar cambiarlo. Al principio, puede parecer extraño, pero con el tiempo, descubrirás que el silencio siempre ha estado ahí. Solo necesitabas hacer espacio para escucharlo.